Vamos a continuar con Diana Saimovici, con su charla de chatbot y accesibilidad, cómo acercar la salud a las personas. Diana es diseñadora de productos digitales, analista y docente de accesibilidad digital. Trabaja en el diseño de interfaces conversacionales y arquitectura de información. Participó en proyectos como el chatbot sobre coronavirus del Ministerio de Salud de la Nación, Chat Crecer, calculador de requisitos para trámites de certificado único por discapacidad, sitio de monotributo AFIP, entre otros. ¿Estás por ahí, Diana? Sí, gracias. Sebas, ahora voy a compartir pantalla. Primero que quería decir que escuché toda la charla de Emiliano y me encantó, y que vamos un poco diciendo cosas parecidas, y ahora van a ver por qué. Sobre todo, bueno, ahora lo vamos a ver. Hace un tiempo que no hablamos, pero vamos por caminos similares. Bueno, a ver, ¿se ve la pantalla? ¿Estoy compartiendo realmente? Segundo, ¿eh? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno. Digamos, la vemos desde el navegador. Sí, acá Sí. hay algo que... ¿Cómo? Perdón, Desde el navegador. no escucho, ¿cómo? Se ve desde el navegador. ¿Está bien? Porque no sé cómo cambiarlo. Está bien, está en el navegador. Sí, pero... sí, sí. Está, perfecto. Con F11, Diana. Con F11 lo maximizas. Espera un segundo, No, igual ya lo probé, mejor así, porque si no se tapa algunas partes. Lo que pasa es que hay algo, bueno, a ver. Un segundito, que quiero correr esto. Ahí está, a ver. Bueno, si se ve, empiezo. Bueno, yo voy a hablarles de chatbots relacionados a con salud y accesibilidad, y ahora vamos a ver por qué. Algunas de las experiencias, bueno, ya las contó Sebas, se las comento por si quieren hacer alguna pregunta con respecto a estos desarrollos. Algunos están. Con respecto a, estamos, digamos, acá en las jornadas de tecnología, de informática del hospital, y hay un montón de desarrollos como telemedicina, inteligencia artificial aplicada a imágenes, o machine learning, a historia clínica electrónica, y los chatbots, aplicaciones y sitios, son productos digitales que tienen una particularidad, que son la última milla de cara al usuario, ¿no? O sea, entonces, por eso, para mí es importante hablar de cómo le llega al usuario, porque, bueno, los que no son diseñadores, los que están en el palo de la medicina, etcétera, alguna vez van a querer encarar estos desarrollos, y es importante saber cómo hacer para que lleguen, porque a veces hay muchas cosas que no funcionan, y no funcionan por algunas cuestiones que vamos a ver ahora. Por empezar, cuando vos haces un chatbot, el usuario lo tiene que usar, y esto es un tema, digamos, porque la mayoría de los chatbots, muchos, los que no están diseñados, el chatbot es el producto digital que yo he visto con capacidad de rebote más rápido en todos los productos digitales. Un sitio, la persona luego le da una oportunidad, me navega un poco. En el chatbot, si a la primera frase ya el chatbot no está bien pensado y le contesta no entiendo, o digamos, no tiene una buena respuesta para el usuario abandona. Y el chatbot en general tiene objetivos que se tienen que cumplir, específicamente en salud. Yo lo he visto o lo he usado para adhesión a un tratamiento, para prevención, para aliviar la demanda presencial. Entonces, partimos de la premisa de que digamos, el que hace un chatbot, una aplicación, un sitio, pero ahora vamos a hablar de chatbot, lo utiliza para acercar la salud a las personas, ¿no? Entonces, básicamente, para los que no sepan qué es un chatbot, hablamos de una interfaz conversacional. En esto está emparentado con Cortana, Google, Alexa, etcétera, otras interfaces de comando de voz, que es, creo que es hacia donde vamos a nivel interfaz. Pero bueno, tiene la forma de un chat con respuestas automatizadas, y como decía Emi, y yo estoy de acuerdo, el tema acá es que las palabras son la interfaz, ¿sí? Así como son los botones en una app o una puerta, tiene una manija, ¿no? Entonces, bueno,
por eso vamos a hablar de las palabras. Y una cosa también importante en un chatbot es que es o debería parecer una conversación. Si esto no se genera, el usuario se va a frustrar, se va a ir, porque por más que sepa que está hablando con un chatbot y no con un humano, le va a hacer ruido que no parezca una conversación. Bueno, las ventajas que tiene el chatbot en salud son enormes, ¿sí? Porque, bueno, provee cercanía, es como chatear, permite un lenguaje coloquial, que tal vez en algunos otros dispositivos no es posible, está en el bolsillo las 24 horas del día disponible, el usuario no se tiene que descargar ninguna app, lo puede usar con baja conectividad, en cualquier lado, digamos, muchas veces funciona en WhatsApp, y para nosotros provee un insumo vital que es el monitoreo de usuarios y métricas, y el monitoreo de usuarios es casi como pruebas de usabilidad gratis, ¿no? Porque digamos, si vos monitoreas las conversaciones de los usuarios, podés hacer crecer tu chat, y si no vas a monitorear las conversaciones del usuario, yo te diría no hacer un chat, porque eso es lo que hace que un chat madure. O sea, vos empezás con el chat, empezás a hablar y a decir, y después, depende de lo que te respondan, vas a poder hacer una mejora continua en los contenidos que tenés, las inquietudes que traen los usuarios, o cómo le llaman a las cosas. También es multiplataforma, porque un mismo chat que vos diseñes puede funcionar en web, en Android, no tenés que hacer distintas aplicaciones, puede andar el mismo chatbot en WhatsApp, Messenger, etc. Bueno, se pueden actualizar los contenidos muy fácilmente, y permite segmentar usuarios a través de cuestiones que vos capturas de los usuarios, enviar campañas, promos a los que tienen tal edad, a los que tienen tal problema. Eso es súper útil y si lo exploras. Bueno, las desventajas que tiene es un alto mantenimiento de hosting, de plataforma, mantenimiento humano, el desarrollo es muy complejo. Bueno, el tema de que la consulta del usuario es libre y piensa que está chateando, hace que tengas que prever muchas más posibilidades de interacción de las que prevés, por ejemplo, en una aplicación o un sitio. Es difícil de migrar, si lo querés migrar, varias plataformas tienen, no tienen bien todavía desarrollado el tema de migrarlo de un lado a otro. Es importante la protección de datos, directamente recomiendo verlo con asesores legales, porque la verdad que los datos circulan por internet, y eso es un tema que en los chatbots es mucho más expuesto que en otros desarrollos. Y hablando de chatbots en salud, es importante saber que las personas lo pueden llegar a confundir con una persona, entonces tenés que tener una estrategia para manejar emergencias o no ofrecer cosas que no vas a poder cumplir. Por ejemplo, en algún chatbot que yo trabajaba había disparadores de palabras claves como sangre, dolor, etcétera, que directamente te mandaban el teléfono para llamar a la ambulancia, pero es importante, digamos, que saber que la persona, cuando lo tenga que saber, sepa que es un bot, ¿no? Aunque la mayoría lo saben, pero por las dudas. Bueno, en cuanto a prácticas recomendadas, ya un poco lo hablamos, pero yo me quiero centrar en la accesibilidad, ¿no? Pero bueno, tiene que parecer una conversación, mensajes breves, consistente, verosímil, como decía Emi, la personalidad, el tono de comunicación, no puede hablar una vez de vos y otra vez de usted, porque si no se pierde la sensación de charla. Es importante usar el lenguaje del usuario, o sea, buscar cuáles son las palabras que los usuarios usan, que no siempre son las que vos te imaginabas, y para eso, además del monitoreo de conversaciones, que es posterior al chat, podés sondearlo en las entrevistas, pero como decíamos, las palabras son las interfaces, es muy importante que vos sepas cómo van a llamar tus usuarios a las cosas. Entonces, si vos tenés la oportunidad, con investigación de usuario, de hacer entrevistas, y vas a hacer un chat, por ejemplo, de embarazo, es importante que le preguntes a la mujer cómo le dice cuando no le vino, cómo dice cuando tiene pérdidas o qué palabras usa, porque esas son las palabras disparadores que vos vas a tener para darles respuesta. ¿Sí? Es muy importante. Y bueno, como siempre, aunque no voy a hablar ahora de eso, es importante el diseño centrado en el usuario, con investigación de usuario previa, el diseño de producto con pruebas de usabilidad, un modelo iterativo, y en el chatbot, monitoreo de conversaciones.
Monitoreo de conversaciones es la base de la performance de un chat, ¿sí? Mejora continua. Bueno, que sea accesible. Esto para mí es muy importante y les voy a hablar de esto. ¿Por qué? Porque la accesibilidad, acá yo la pongo con un puño en vez de ponerlo con una silla de ruedas, porque no es una cuestión de asistencialismo o una cuestión de caridad, digamos, es una cuestión de derechos, ¿sí? Nosotros cuando no somos accesibles estamos bloqueando, poniendo una barrera para el acceso a derechos, sobre todo trabajando en la administración pública, en la salud pública, en los privados también, pero en la salud pública vos no podés no ser accesible. Por otro lado, somos todos, o sea, somos todos esta pandemia que nos ha vuelto tan virtuales, hemos recibido solicitudes de parientes mayores que nos han pedido por favor que los ayudemos a hacer un trámite. Mi madre, sin ir más lejos, me ha dicho, ahora me siento afuera de todo, porque no aprendí antes. En realidad no son ellos los que no pueden, somos nosotros que diseñamos cosas que no son accesibles, y esta pandemia demostró que mucha gente queda afuera y que hay mucha gente que decidió arriesgar su vida para ir presencialmente a un lugar porque no podía acceder, ¿no? Por otro lado, yo les voy a hablar del lenguaje. Yo trabajo hace muchos años en accesibilidad desde el punto de vista técnico, analizando dispositivos y sitios, y técnicamente recomendando cómo hacer más accesibles, y ahora que trabajo en Chatbot me di cuenta que la mayor barrera de accesibilidad es el lenguaje, es el idioma. Esa es la mayor barrera en todos los dispositivos. Entonces, bueno, y por otro lado, yo les voy a hablar de lenguaje claro y lectura fácil, que son metodologías para hacer más accesibles los contenidos, y esos se dirigen no solamente a personas con discapacidad cognitiva, que es a las que se les afecta los problemas de accesibilidad en el texto, sino también a extranjeros residentes, a personas que no están no tienen el nivel educativo más alto de todos, y trabajando en salud también diría que hay que adaptar el lenguaje para personas que no son médicas o doctoradas en medicina, que es como muchas veces llegan los textos, o trabajando para cuestiones más como de beneficios. Yo trabajo en el sitio de Argentina Hogar, trabajo también para adaptar textos que tienen que ver con acceso al IFE, bueno, a veces siento que necesitaría ser abogada constitucionalista para entenderlo, y el tema es que esto tiene un costo. Yo paso a veces 4 horas para escribir 3 líneas. ¿Por qué? Porque me tuve que leer 3 decretos para saber cómo se solicita el subsidio por fallecimiento o etcétera. O para traducir lo que es transmisión comunitaria o contacto estrecho, ¿no? Bueno, entonces, rápidamente, y después paso al lenguaje claro, vos decime, Seba, si me voy extendiendo mucho. Para que un producto digital y un chatbot sea accesible, se tienen que cumplir algunas cuestiones. Igual yo les voy a hablar del lenguaje porque cuando el chatbot, digamos, en general circula en plataformas como WhatsApp, Facebook, que ya han trabajado mucho sobre la accesibilidad, sobre todo porque en Estados Unidos, de donde ellos tienen sus mayores negocios, la accesibilidad es una ley mucho más estricta, entonces si vos tenés un chatbot en WhatsApp va a ser accesible. Más complicados con los que son web chat, que muchas veces no son accesibles y a veces directamente bloquean la entrada a cualquier usuario que use los lectores de pantalla de las personas con discapacidad. Pero básicamente se tiene que escuchar, eso es que funcionen lectores de pantalla, como NVDA, JAWS, TalkBack, VoiceOver en el teléfono. Se tiene que poder operar, esto quiere decir que en la computadora se tiene que poder navegar por teclado, acceder por teclado, y en los teléfonos con los gestos de TalkBack o VoiceOver, que son diferentes a los botones, hay que probarlos como si fuese una persona con discapacidad visual. Tiene que ser, o sea, usable, para lo cual tenés las pruebas de usuario. Las pruebas con personas con discapacidad son muy, más allá de la revisión que uno puede hacer como analista, son súper ricas para enterarse de un montón de cosas. Tiene que ser empático, como ya dijimos, y esto se logra con el monitoreo de conversaciones, básicamente, aunque también podés hacer entrevistas, pero lo más importante es que se tiene que entender. El texto se tiene que entender, y esto, más allá de lo intuitivo,
tiene algunas pautas técnicas que no les voy a explicar. O sea, me parece que esto está en Google, está en un montón de lugares, el lenguaje claro, la lectura fácil, el lenguaje ciudadano, pero si alguno quiere le puedo mandar links o de los cursos. Pero también a veces yo uso el role-playing, por ejemplo, cuando estoy entrenando gente para redactar textos, y me dice, bueno, miro el texto y yo le digo, bueno, a ver, si vos estuvieras hablando conmigo, ¿me dirías que esto es así? ¿Me dirías, se presume que el bono vacacional, bueno, el role-playing, imaginándose a la persona con la que vas a estar hablando, a veces sirve para darse cuenta, porque muchas veces los contenidos médicos, legales, te invaden, digamos, vienen de una manera que a uno no se da cuenta que se le puede dar una vuelta, o bueno, le cuesta tiempo, pero es importante pensar en el usuario cuando estás escribiendo y no en el contenido que te vino de la fuente. Bueno, hay el lenguaje claro, entonces ya es una medida que es digamos, hay una movida de accesibilidad que empieza en los años 60 en Suecia, pero digamos, está dentro de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, con lo cual es obligatorio hacerlo, pero bueno, básicamente hay lugares donde es más crítico, porque tiene que ver con la vida de las personas, ¿sí? Que son consentimiento informado, por ejemplo, procedimientos médicos. En esos casos muchas veces intervienen organizaciones para que las personas con discapacidad intelectual o cognitiva, o las personas comunes, digamos, neurotípicas, pero que no son médicas o abogados, entiendan, y entonces se realizan adaptaciones de estos documentos en lenguaje claro, ¿sí? Pero tenemos claro que lo que es claro es que la mayoría de las personas no los entienden, y esto es una barrera para el acceso a derechos. Por eso es importante adaptarlos, o incluso hay países donde ya no se pueden sacar leyes o consentimientos o documentos que no estén adaptados al lenguaje claro. Pero también, yo lo que he visto es que sin llegar a personas con discapacidad cognitiva firmando un consentimiento informado, que es directamente una cuestión crítica, hay un montón de cuestiones en las que la salud no funciona, digamos, la persona, digamos, la acción de los inspectores de salud, o de los centros de salud, o del sistema de salud, no funciona por una falta de comunicación. Pasa en salud sexual y reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual, adhesión a tratamientos. Ahora yo estoy trabajando con Guido, que está en un desarrollo para seguimiento de VPH, en embarazo, cosas que son totalmente evitables, como la muerte por preeclampsia o la transmisión de una enfermedad al bebé, se podrían evitar simplemente si la mujer fuera al control de salud, pero no va porque no sabe qué le van a hacer, no tiene ni idea, lo trataron mal, bueno, todo un montón de cosas, porque la persona, por ejemplo, le dijo, no, te dio mal, no sé, vení, y en realidad lo que hay que explicarle es que la vida de su hijo o su vida dependen de eso, sin asustarla, y cómo eso se va a solucionar. Es todo un bache que hay en el sistema de salud, pero si esos baches los trasladamos a los dispositivos, entonces tampoco va a servir que hagamos los dispositivos, ¿no es cierto? Bueno, algunas, digamos, bases del lenguaje claro tienen que ver con, no les voy a contar todas porque no hay tiempo, pero con una idea por oración, oraciones cortas, no usar la voz pasiva, redacción directa, trato personal, pero bueno, vamos a ver algún ejemplo, por ejemplo, ¿no? Bueno, tengo una transmisión comunitaria, no sé si la adaptación es correcta médicamente del todo, pero más o menos el Ministerio de Salud trae, bueno, se dice que hay transmisión comunitaria en una zona cuando en el sitio o localidad se registra un número importante de casos no relacionados con cadenas de transmisión ya conocidas. Y también le podríamos decir, se dice que hay transmisión comunitaria en una localidad cuando aparecen muchos casos de coronavirus y no son por contactos conocidos. Si en tu zona hay transmisión comunitaria, el riesgo de contagio es mayor. Bueno, es diferente. Y acá donde hay realmente una barrera para el acceso a derechos o beneficios, un bono vacacional que te dice, ¿cómo tramitarlo? Se deben brindar los siguientes datos ante el Ministerio de Turismo: la composición del grupo familiar, los ingresos mensuales netos totales del grupo, los que no podrán exceder al equivalente de 4 veces el monto.
del salario. Bueno, para esto, una persona estuvo 3 horas con 2 decretos y resoluciones para decir, en estas vacaciones podés solicitar un bono de hasta 20.000, es por familia, lo pueden solicitar familias que contando los ingresos no sumen más de 1.500 pesos, 4 salarios mínimos, se aclara por si cambia. Y bueno, acá es más posible que esa persona acceda a eso, que es para todos, pero que nadie lo entiende. Entonces, mi hipótesis sería, si ustedes quieren acercar la salud a las personas, pongan chatbot, pongan app, pongan sitio, pongan wearables, pero utilicen la accesibilidad, pongan en juego la accesibilidad, el diseño centrado en el usuario, la usabilidad, para acercarla a las personas, porque si no, no va a funcionar, se va a desperdiciar recursos, el usuario no va a recibir ningún beneficio, y si lo hacen de esta manera, los usuarios, todas, se los van a agradecer. Nada, con esto termino, espero estar en tiempo, y si hay alguna pregunta, aquí estoy. Al pelo, un relojito. Impecable, un reloj inglés. Impecable. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, yo te quiero hacer una consulta. Yo te quería consultar porque mucho, digamos, como que es súper interesante y enriquecedor el hecho de que se empiecen a incorporar a las personas con discapacidad. Ahora, ¿cómo se divide el equipo o cómo conforma un equipo para poder cumplir con todas estas patas y poder, porque tampoco es simple en el sentido de que por ahí uno viene trabajando de una manera, y cómo haces para empezar a incorporar esto al equipo, o cuántas personas conforman un equipo que debería cubrir a todas, ya digamos, estas patas, por decirlo, ¿no? Para poder llegar a un producto, sistema, servicio que cubra con todas las necesidades del usuario. Bueno, es muy interesante lo que decís, porque lo primero es saber que existe, por eso yo lo quería contar acá, porque sé que no todos, o sea, son, digamos, del palo de la usabilidad, del diseño, etc. Entonces es importante porque muchas veces de organizaciones o de médicos o proyectos particulares tienen muy buenas intenciones, y al no saber que existe eso, porque está tan vinculado a ese desarrollo a la tecnología que se llama desarrollo a secas, entonces se pierden. Bueno, de hecho la mayoría de los chatbots que conocemos tienen un rebote muy alto. El de HBO, el de, no sé, muchos bancos, mi propio banco, que entras y te decís, no, ya está, para esto me pido un turno y me voy a la sucursal, porque realmente no tienen todo este desarrollo. Por eso me parece que lo primero importante es difundirlo y saberlo. Pero después, bueno, en mi trabajo, yo ahora estoy entrenando gente para que pueda escribir, digamos, yo hice cursos de accesibilidad, cursos de lenguaje claro, cursos, digamos, pero tienen que haber una manera de multiplicarlo. Por lo menos en mi trabajo yo estoy tratando de capacitar gente también para que aumentar digamos, las capacidades en este sentido, concientizar también es importante, y mi idea, por ejemplo, como proyecto en la administración pública, pero no es que me van a dar bola, pero es que en cada equipo de comunicación tendría que haber una persona especialista en cuestiones de accesibilidad, y eso en cada equipo, y usabilidad también, o sea, usabilidad y accesibilidad están muy unidas. Lo que pasa es que la accesibilidad es un caso de la usabilidad, es la usabilidad para las personas con discapacidad, pero ahora con esta pandemia también se ha visto que no son solo las personas con discapacidad las que no pueden acceder a las cosas, ¿no? O sea, están los adultos mayores, que son, además, en cuestiones de salud, los que más la usan, digamos, el sistema de salud, y bueno, a mí en el sistema público, digamos, me toca trabajar con gente que realmente no, más allá de que lo que viene en general de los ministerios o de las autoridades, y ahora en este momento es una época donde cae la ley directo a
al ciudadano, porque el certificado sale la nueva prevención, ahora cambian la pauta de prevención, entonces hay todo muy rápido y sale todo muy poco mediado, pero digamos, las personas que yo monitoreo conversaciones, anonimizadas por supuesto, no entienden nada de lo que estamos diciendo si no se lo ablandamos. Incluso yo, hablando textos, o construimos textos, la inscripción a tal programa, y las personas, ¿y dónde me inscribo? Y vos ves que están leyendo y no entienden. Entonces, no son solo las personas con discapacidad. Yo creo que la comprensión lectora afecta a una enorme cantidad de la población, y no me refiero solo a personas que no han recibido educación. Me refiero a toda la población. Entonces, nada, tenerlo en cuenta, y bueno, cuando aparezcan recursos, destinarlo, pero a veces se desperdician los recursos porque no lo usa nadie, realmente, y a mí me ha pasado también descubrir incluso en desarrollos casi errores médicos que se pueden causar por la falta de comprensión, ¿no? Como que, bueno, nada, es para largo, pero básicamente saber que existe y entender que incluir esos recursos no es un costo, sino que va a producir más ganancia en el sector privado, y en el sector público, bueno, va a ser digamos, un vehículo para que haya más acceso a los derechos, ¿no? De todos. Bien, buenísimo. Gracias por tu pregunta. Me encanta que me pregunten. Gracias a vos. ¿Alguna pregunta más en la sala? Acá, bueno, hay acá hay una cuestión sobre el lenguaje, una pregunta que habla de dejar de usar todes, que es una palabra excluyente. Bueno, eso es toda una discusión, pero acá quiero hablar sobre alguien que dice que sería mejor usar personas con capacidades diferentes y no con capacidad, al menos en las charlas. Con respecto a esto, quiero contar que yo uso personas con discapacidad porque cuando se hizo la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, donde participaron en forma mayoritaria personas con discapacidad, ellas votaron, esas personas, digamos, votaron que querían que las llames personas con discapacidad y no personas con capacidad diferente. Todos podemos opinar, pero eso fue digamos, yo no sé cómo hay que llamarles, yo no tengo una idea, digamos, hay miles de maneras de referirse, pero personas con discapacidad es lo que eligieron los representantes con discapacidad de las personas con discapacidad. Por eso es que yo uso eso. Pero bueno, es la forma en que ellos decidieron ser llamados, y me ha pasado ir a charlas, hoy un montón de congresos que tienen que ver con discapacidad y accesibilidad, donde una persona del público le preguntó a un orador con discapacidad, y esta persona, o sea, yo para no decir, bueno, lo dice la convención, yo lo he visto personalmente, que le dijo, no, yo quiero que me llamen persona con discapacidad, así como quiero que me llamen. Así que nada, eso para la persona que consultó eso. En cuanto a todas, todos, bueno, eso está en discusión, es un idioma que está, yo por lo menos en las comunicaciones públicas, cuando trabajo para organismo estatal, usamos todos y todas, porque todos todavía está como en discusión, pero oficialmente usamos todos y todas, es lo que utiliza el organismo en el que yo, decidió utilizar el organismo en el que yo trabajo. Nada, eso. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Como siempre, un placer. Gracias Muy por bueno. invitarme, Sebas, está muy buena la organización. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, con esto terminamos la primera parte del track de experiencia de usuario. Los invitamos a continuar después, a partir de la 1, perdón, hasta las 4. Y si no, alguna otra charla de la jornada. Muchísimas gracias por participar a todos. Gracias.